Oye, Cintia, ¿y el colonialismo sigue existiendo actualmente o es ya parte de la historia? Esa es una pregunta muy interesante y de hecho a esa pregunta se enfrentó la delegación de México en la conferencia de Bretton Woods en 1944. En esa conferencia se estableció el sistema económico internacional de la posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Y también se crearon ahí el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Específicamente en relación al Fondo Monetario Internacional, había cuotas de los países para ser representados en el Fondo Monetario Internacional. Y ahí México se dio cuenta que había tres países o tres conjuntos de países que tenían más del 70% de las cuotas de representación. En principio, Estados Unidos tenía el 31% de las cuotas de representación. Posteriormente, los países de la Commonwealth británica, que en ese momento eran 7, porque había muchos países que todavía no se independizaban de Gran Bretaña, esos países de la Commonwealth británica tenían un 27% de las cuotas de representación. Y por último, la Unión Soviética tenía un 13% de las cuotas de representación, mientras que por otro lado, los países latinoamericanos tenían entre 19 países 5.6% de las cuotas de representación. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de esos tres países, Estados Unidos, Gran Bretaña y su Commonwealth y la Unión Soviética, tenían más del 70% de las cuotas de representación. Y si le agregamos los países europeos, eran un 11% más. Es decir, los países grandes, que ahorita conocemos como los países desarrollados, tenían más del 80% de las cuotas de representación. No estaban representados los países asiáticos, del Medio Oriente, obviamente los latinoamericanos, como lo estaba destacando México, porque ellos tenían cuotas mucho más pequeñitas por país. Y entonces la delegación mexicana dijo, si este sistema se va a utilizar a partir de este momento y en adelante, no veo, decía Eduardo Suárez, no veo cómo ese sistema puede hacer felices a los pueblos del mundo, porque no es justo ni es representativo ni incluyente.